Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para entender, analizar y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Proverbios, el capítulo 29. Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostitutas, desperdicia su fortuna. El rey hace justicia de estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. La gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. Los justos se preocupan por los derechos del pobre. El perverso no le importa en absoluto. Los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. Si un sabio lleva a un necio a juicio, habrá alboroto y burlas, pero no se solucionará nada. Los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Si un gobernante presenta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. El pobre y el opresor tienen esto en común: el Señor les da la vista a ambos. Si un rey juzga al pobre con justicia, su trono procurará para siempre. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. Disciplina a tus hijos y te dará tranquilidad de espíritu y alegría en tu corazón. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece a la ley es alegre. No solo con palabras se disciplina a un sirviente. Podrá entender las palabras, pero no hará caso. Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. El sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Si ayudas a un ladrón, solo te perjudicas a ti mismo. Juras decir la verdad, pero no testificarás. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa la seguridad. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. Los justos desprecian a los injustos, los perversos desprecian a los justos. Hermanos, el día de hoy, ¿qué nos quiere decir la palabra a mí y a ti? ¿Qué nos quiere decir la lectura que hemos leído el día de hoy de la palabra de Dios? Bueno, hermanos,
El día de hoy la palabra nos habla de 3 cosas importantes para nuestra vida, para la tuya y para la mía. Y nos lo pone en 3 ejemplos diferentes para que podamos entender y comprender lo que Él nos dice por medio de su palabra. La primera cosa de la que nos habla hoy la palabra de Dios es de la sabiduría. Y nos habla y nos vuelve a decir qué significa la sabiduría y el valor que tiene la sabiduría en una persona, pero la sabiduría que viene de Dios. También hoy nos habla la palabra de Dios del perverso y del injusto. ¿Qué acontece y qué atrae el ser injusto o perverso? Pero también nos habla del justo. ¿Qué es lo que atrae y acontece el ser justos, hermanos? Hoy Dios nos habla de las 3 maneras para que tú y yo podamos ver y entender y podamos así elegir y seguir el camino correcto que Dios nos ha estado marcando. Que el camino correcto, el que Dios nos está marcando, es el que tú y yo seamos justos en esta vida. Pero también nos ha ido diciendo que tenemos que buscar la sabiduría que proviene de Dios, que porque por medio de la sabiduría tú y yo podemos tomar las mejores decisiones hacia nuestra persona y en nuestra vida. Y con la sabiduría que viene de Dios podemos resolver diferentes dificultades en nuestra vida. Por eso es que Dios nos invita a que busquemos también la sabiduría, y hoy en la lectura de hoy Él nos lo dice claramente. Pero vamos a empezar a que Dios nos lo vaya hablando poco a poco por medio de su palabra, hermanos. Bueno, yo te decía que la palabra de Dios hoy nos habla primeramente de la sabiduría. La palabra de Dios nos dice muy claramente, dice, el hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre. El hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre. El hombre que ama la sabiduría que viene de Dios, hace feliz a su padre. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios hace que el ser humano tenga razonamientos justos. Hace la sabiduría de Dios que el hombre pueda tomar decisiones justas y oportunas para su vida. La sabiduría de Dios hace que el hombre piense y razone antes de actuar. Eso hace la sabiduría de Dios, y es la que Dios nos invita a que busquemos la sabiduría, pero que la amemos. Porque por medio de la sabiduría tú y yo vamos a poder tomar las mejores decisiones. Con la sabiduría tú y yo vamos a poder pensar mejor y razonar mejor para poder tomar una decisión en nuestra vida. Y que esa decisión sea favorable en nuestra vida, hermanos. Por eso es muy importante que busquemos la sabiduría, y como dice aquí el párrafo, que dice, el hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre. El hombre que ama la sabiduría. O sea, el hombre que ama la inteligencia de Dios hace feliz a su padre. Porque recordemos que la sabiduría de Dios está por sobre encima de todos, hermanos. Y es la que nosotros debemos amar y buscar. Y es la que Dios hoy nos invita a que tú y yo busquemos esa sabiduría, pero que aparte de que la busquemos y la encontremos, que la amemos. ¿Por qué? Porque con la sabiduría de Dios nosotros vamos a poder pensar y razonar para poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Con la sabiduría vamos a poder resolver cualquier circunstancia que se nos presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a pensar y actuar y vamos a tomar la mejor decisión para resolver ese problema.
Por eso es importante que busquemos la sabiduría que viene de Dios, pero que aparte la amemos. ¿Por qué? Porque dice Dios que el hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre. Y tú y yo queremos hacer feliz a nuestro Padre. Primeramente a nuestro Padre Yahvé y después a nuestro Padre terrenal. Bueno, hermanos, también te decía que Dios hoy nos habla de la gente malvada, de la gente que es injusta, de la gente que hace tanta maldad, y la palabra de Dios hoy también nos la pone a ti y a mí como ejemplo para que veamos y entendamos a dónde van esas personas que hacen todas esas cosas. Y la palabra de Dios nos dice claramente hoy en su palabra, nos dice: la gente malvada queda atrapada por el pecado. La gente malvada queda atrapado por su propio pecado, dice la palabra de Dios. Y sí es cierto, hermanos. La gente que se dedica a hacer el mal, que se dedica a hacer las cosas que no están bien, tarde o temprano ellos mismos se encierran en su propio círculo de maldad, hermanos, que terminan como dice aquí la palabra de Dios, que claramente nos lo dice. La gente malvada queda atrapada en sus propios pecados. Y sí es cierto. Toda la gente esa que se dedica a hacer la maldad, llega un momento en que él mismo se encierra en su propio círculo de maldad y queda él encerrado. Y llega hasta ¿qué? Hasta perder la vida. Por eso es que Dios es muy contundente y nos dice: el malvado queda atrapado en sus propios pecados. ¿Por qué nos dice esto, hermanos? Porque Dios quiere que tú y yo seamos justos. Porque la palabra de Dios dice que a los justos, lo voy a leer, dice la palabra de Dios: pero los justos escapan con gritos de alegría. Pero los justos escapan con gritos de alegría. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que cuando el malvado trata de hacerle algún mal, algún daño a algún justo, ese daño y ese mal que le quiere hacer el justo, el malvado, al final de cuentas termina siendo una trampa para el mismo malvado. Y el justo, dice la palabra de Dios, que ¿qué? Dice la palabra de Dios: pero los justos escapan con gritos de alegría, en lo que el malvado queda atrapado en sus propias maldades, queda atrapado en sus propias trampas. Pero sigamos leyendo qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a los justos, qué es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Dice la palabra de Dios: los justos se preocupan por los derechos del pobre. Los justos se preocupan por los derechos del pobre, hermanos. Los justos se preocupan. Eso es lo que hace identificar en este mundo a nosotros los seres humanos, entre el justo y el malvado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice bien claramente que el justo se preocupa ¿por quién? Te la voy a leer otra vez. Dice: los justos se preocupan por los derechos del pobre. Y sí es cierto, hermanos. El justo se preocupa por el hermano, por el prójimo, por ayudarlo, por atenderlo. El justo. A sus posibilidades que él puede, claro, y lógico, pero se preocupa. El justo. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros los seres humanos que estamos en este mundo. En las personas que son justas y en las personas que son malas. Porque fíjate bien, la palabra de Dios dice que el justo se preocupa, ¿por qué? Dice la palabra de Dios que el justo se preocupa por los derechos del pobre. Y en cambio dice, al perverso no le importa en lo absoluto.
Y es cierto, hermanos. Al perverso, al malo, le vale lo que ocupe o lo que necesite. ¿Quién es? Dice la palabra de Dios, el pobre. A él no le interesa. No le interesa para nada. ¿Por qué? Porque el que hace la maldad nomás le interesa su bienestar de él. Y por eso dice la palabra de Dios, el perverso no le importa en absoluto. ¿Por qué? Porque a él nomás le importa el hacer la maldad, la perversidad que hace. En cambio el justo no. El justo se preocupa por el pobre, por lo que necesita, por lo que ocupa, y trata de ayudarlo a sus posibilidades. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros los seres humanos, entre el que es justo y el que es malvado. Y la palabra de Dios nos lo está diciendo bien claramente, hermanos. Dice otra cosa muy importante la palabra de Dios, y esto nos lo dice para que veamos que Dios es justo. Ante todas las circunstancias, Dios siempre es justo para con todos. Y tanto le da la oportunidad como al justo como al perverso. ¿Qué oportunidad le da? Al justo le da la oportunidad ¿de qué? De alcanzar las bendiciones y promesas de Dios. Al perverso le da también la misma oportunidad que le da el justo. Pero el justo aprovecha la oportunidad que Dios le da y al perverso no. Pero aún así Dios le da la misma oportunidad. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios nos da la oportunidad a todos, hermanos, que estamos en este mundo, a que seamos justos. Tanto al malvado como al justo. Al que es justo, que siga su camino de justo. Y al que es malvado, a que se convierta a ser justo. Nos da la misma oportunidad. Por eso es que Dios es justo. Y la palabra de Dios, fíjate cómo nos lo dice. Dice la palabra de Dios: el pobre y el opresor tienen esto en común, que el Señor les da la vista a ambos. Lo voy a leer otra vez. Dice la palabra de Dios, dice: el pobre y el justo y el opresor tienen esto en común, que el Señor le da la vista a ambos. O sea, al justo y al opresor, Dios le da la vista a ambos. ¿Para qué? Para que los dos vean el camino. Porque los dos tienen la misma posibilidad el uno del otro. Porque Dios es justo. Y le da la vista a ambos para que vean. Al justo, como te quiero decir, para que el justo siga su camino de justo. Y al malvado, ¿para qué? Para que se convierta a ser justo. Por eso es que a los dos les da la misma oportunidad. Y es lo que Dios hace con toda la humanidad mientras que estamos en este mundo. Mientras que tú y yo estamos vivos y la humanidad está vivos, tenemos la misma oportunidad, buenos y malos, hermanos. La mismita. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios nos ama. Y nos ama a todos. Claro que a Dios le duele el perverso y el malvado. Le duele en su corazón. Y por eso mismo Dios nos da la misma oportunidad a ambos, al justo y al malvado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos, acuérdate, que todos nos salvemos. Y te la voy a poner de un ejemplo muy fácil que Dios redacta cuando Moisés sacaba al pueblo de Israel y le daba las leyes. Dios le dijo a Moisés y le explicó a Moisés para que le explicara al pueblo y le dijo: mira, el justo, ¿qué es justo? Si hace algo malo, algo perverso, puede perder la vida. Por eso que hizo malo. Y dice: y el perverso, ¿qué es perverso? Si se convierte a lo justo, no morirá, porque se convirtió y se transformó. Así se lo explica Dios a Moisés y así Moisés se lo explica al pueblo de Israel. ¿Por qué?
Porque Dios dice y menciona, no porque seas justo, no creas que puedes salvarte, no. Porque aún así, siendo tú justo, si haces algún pecado o algo que merezca la muerte, lo que hiciste es justo, ya no cuenta. Y en viceversa, el perverso, que es perverso, si hace algo justo, vivirá. Así se lo explica Dios a Moisés y Moisés se lo explica al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios sabe que tanto el justo puede convertirse en perverso como el perverso puede convertirse en justo. Y por eso es que Dios le explica así a Moisés y Moisés se lo explica al pueblo, hermanos. Y eso es lo que hoy Dios nos dice en este pedacito de la lectura donde dice, el pobre y el justo y el opresor tienen esto en común, que el Señor les da la vista a ambos. La vista para que vean por el camino en el que van. Y si tú vas por el camino justo, que tu vista te siga ayudando a ver ese camino justo y que tú lo puedas seguir hasta el final de tu vida en este mundo. Si tú eres un perverso, ojalá Dios quiera que tus ojos y la vista que Dios te da te ayude para que veas que el camino por el que vas no es el correcto, que el camino por el que vas es a la destrucción y a la muerte de tu propia vida. Pero que tú al saberlo y saber que vas por el camino equivocado, tú puedas irte al camino del justo. Por eso es que Dios es justo y dice su palabra que a los dos el Señor le da la vista. ¿Para qué? Para que ambos vean. El que es justo, para que siga por el camino justo. Y el que es perverso, para que se cambie el camino justo y no siga por el camino perverso, ¿no? Por eso es que Dios es hermoso. Dios es grande y no hay nadie como Él. En todos los aspectos. Y la justicia de Dios es perfecta. Y la justicia de Dios es para todos igual. Para buenos y para malos, hermanos. Eso es algo muy grande. Y cualidad de Dios, hermanos. Así de que, hermanos, hoy Dios nos ha hablado de tres cosas importantes. De la sabiduría, del justo y del perverso. Y nos ha explicado cómo es cada cosa. La sabiduría, dice Dios, que nos sirve para qué? Para que tú y yo podamos pensar y razonar y así podamos tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Pero la sabiduría que viene de Dios. Porque Dios dice que el hombre que ama la sabiduría hace feliz a su Padre. Y nosotros queremos hacer feliz a nuestro Padre, primeramente a nuestro Padre Yahvé, nuestro Dios, y después a nuestro Padre terrenal. Por eso es que tenemos que amar la sabiduría que viene de Dios. Dios nos ha hablado de los perversos y dice la palabra de Dios que el perverso cae en su propio pecado. Y ya te expliqué yo y sí es cierto. El que hace la maldad llega un momento de su vida que él mismo se encierra en su maldad y hasta llega a perder la vida. Dios nos ha puesto otro ejemplo a ti y a mí. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿En quién? En nosotros los seres humanos en esa tierra. El que es justo y el que es perverso. Dios nos habla de los dos porque es la diferencia que se ve en este mundo sobre los seres humanos. Hay seres humanos justos y buenos y hay seres humanos perversos y malvados. Y es la diferencia que hace. Y Dios nos lo explica de una manera muy simple. Dice que el justo se preocupa, ¿por qué? Por el pobre. Eso dice la palabra de Dios. Dice, los justos se preocupan por los derechos del pobre, por el bienestar del pobre. Los justos. En cambio dice, el perverso no le importa en absoluto. Y es cierto, al perverso no le importa los derechos del pobre ni el bienestar del pobre. ¿Por qué? Porque lo único que le importa es su maldad. Cosa que al justo no. Y es lo que hoy Dios nos explica. Y es la diferencia que Dios nos hace.
Y nos termina diciendo que Él es un Dios justo y que nos da la misma oportunidad tanto al justo y bueno como al perverso y malvado. ¿En qué manera? En que dice Dios que a los dos les da ¿qué? Dice la palabra de Dios. Dice que el Señor les da la vista a ambos. ¿Para qué les da la vista a ambos? Para que vean el camino por el que van. Y como te expliqué ahorita, el que es justo y que va por el camino justo, que la vista le siga sirviendo para que siga por ese camino. El que es perverso, para que vea que va por el camino equivocado y se cambie al camino que es el justo y el correcto. Porque tú y yo, o sea, el justo y el malo tenemos la misma oportunidad mientras que estamos en este mundo, mientras que estamos vivos. Y esa oportunidad la tenemos los dos. Hay que aprovecharla, hermanos. Hay que aprovechar esa oportunidad que Dios nos da. Esa oportunidad que Dios nos brinda día tras día. No hay que desaprovecharla, hermanos. Y hay que buscar la sabiduría que viene de Dios y hay que amarla. Y hay que esforzarnos por ser justos día tras día. Pero el que seamos justos, que se manifieste como Dios lo ha dicho, procurando ¿qué? Los derechos del pobre, o sea, procurando al prójimo, al hermano, en ayudarlo en sus necesidades y en lo que lo ocupa, a las posibilidades que cada uno podamos. Eso va a hacer que nosotros realmente manifestemos que somos justos y que estamos siguiendo al Señor Jesucristo por medio de la palabra de Dios, hermanos. Bueno, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Dios hermoso y querido, Padre hermoso, hoy yo en este día quiero agradecerte con todo mi corazón, Señor, porque me has permitido vivir hasta el día de hoy. Me has permitido vivir y me has dado salud y fuerzas para poderme poner de pie y hacer todas mis actividades. Eso te doy gracias, Padre Dios Yahvé. Te doy las gracias por el techo en el que tú me has permitido vivir durante todos estos días de mi vida, en el cual yo he podido venir a descansar para después levantarme y poder proseguir mis actividades. Te doy gracias, Señor, por las bendiciones y por el grande amor que tú manifiestas día tras día sobre la humanidad. Mi papito hermoso, Padre, yo sé que tú todo lo ves y todo lo puedes. Yo sé que tú sabes quién realmente es justo y quién realmente es malo y perverso, Señor. Pero hoy yo te quiero pedir, Señor, por los dos. Por el justo, para que siga siendo justo en su caminar en su vida. Y por el perverso y el malvado, Señor, te quiero pedir también por él, para que tú, Señor, que eres amor, le toque su corazón. Y él se pueda convertir hacia ti y hacia tu persona, Padre Dios de mí. Y que por medio de esa conversión él también pueda hacerse justo como tú hoy nos lo has manifestado, Señor. Porque tú has dicho y has manifestado sobre tu palabra que el justo vivirá para siempre y que el malvado morirá y sea destruido. Pero sabemos que tú no quieres que ningún ser humano sea destruido. Por eso es que te pido por los dos, hermano. Padre, te pido por los dos, por el justo y por el malvado. Por el justo para que se siga sosteniendo y manteniendo justo en su vida. Y por el malvado para que tú crees amor, Señor, y tú que todo lo puedes, le toques su corazón para que él tenga una conversión hacia tu persona, hacia ti, hacia seguirte a ti, oh Padre Dios Yahvé. Y que por medio de esa conversión él llegue a transformarse justo y así pueda vivir para siempre como tú realmente lo tienes planeado. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, como siempre les he dicho, hermanitos, queridos y amados míos, cuídense donde quiera que anden. Protéjanse. Cuídense de la maldad que existe en este mundo, pero sobre todo,
Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto de nuestro Señor Jesucristo. Y que mi Padre Dios Yahvé nos mande su Espíritu Santo, su Espíritu de fuerza, su Espíritu de sabiduría, su Espíritu de amor, para que nosotros podamos seguir caminando hacia la presencia de Él, por nuestro Señor Jesucristo. Amén.